A ver, normalmente cuando pensamos en el acto de dejar de comer, la imagen mental que nos viene a la cabeza es la de pulsar un simple botón de pausa en el estómago. Claro, como si fuera una fábrica que apaga las máquinas. Exacto, como si la fábrica cerrara las puertas y simplemente esperara en silencio hasta que llegue el siguiente camión de suministros. Pero claro, la biología no funciona así para nada. En realidad, el ayuno se parece mucho más a un hospital que sufre un apagón repentino. Esa analogía es muy buena, sí. O sea, las luces principales se apagan, ¿vale? Pero el edificio no se detiene. De inmediato saltan todas las alarmas y se enciende un generador de emergencia. Es decir, un protocolo de supervivencia que opera con un combustible totalmente distinto. Es como instalar un sistema operativo completamente diferente en el cuerpo y, como veremos luego, en la propia sociedad. Y el gran problema biológico de ese generador de emergencia es que las primeras líneas de código le ordenan al cuerpo básicamente devorar sus propios músculos para mantener el cerebro funcionando. Hoy vamos a explorar una serie de fuentes médicas, históricas y sociológicas para entender el porqué detrás de todo esto. Eso es. Las fuentes de hoy tienen un carácter casi enciclopédico. Detallan desde los cambios metabólicos más profundos hasta las dramáticas implicaciones en la política, la religión y, sorprendentemente, en la pseudociencia a lo largo de la historia. Así que nuestra misión en este análisis a fondo es doble. Por un lado, separar la realidad científica de la ficción, fomentando el pensamiento crítico frente a la sobrecarga de información actual. Y por otro, descubrir cómo el simple acto de no comer ha moldeado nuestra fisiología y nuestra civilización. Totalmente. Para quien nos escucha hoy, esta exploración detallada va a desmantelar la visión romántica del ayuno. Vale, vamos a desglosar esto empezando por la ciencia estricta. Hoy en día hay una saturación de información tremenda, especialmente con la moda del ayuno intermitente. Ya, es constante. Se lee en todas partes. Es que la gente asume que saltarse el desayuno activa algún tipo de magia metabólica, ¿verdad? Como que derrite la grasa de forma inmediata. Me pregunto si realmente es la fórmula mágica que muchos creen, porque los datos clínicos de nuestras fuentes muestran un panorama bastante distinto. Lo fascinante de esto es que efectivamente, los estudios clínicos obligan a mirar mucho más allá de las modas. Primero, hay que definir que el estado metabólico de ayuno comienza técnicamente de 3 a 5 horas después de comer, o sea, tras la completa digestión y absorción de una comida. Ajá, ¿vale? Y respecto a esa fórmula mágica que mencionabas, pues existe muy poca evidencia médica que sugiera que el ayuno intermitente, el de menos de 24 horas, sea realmente efectivo para una pérdida de peso sostenida en adultos obesos. ¡Qué fuerte! Con la de gente que lo practica a diario. Claro, pero es que en periodos tan breves el cuerpo apenas raspa la superficie de sus reservas primarias. Sin embargo, los datos se arrojan resultados muy interesantes con un formato diferente, que es el ayuno en días alternos. O sea, comer un día sí y un día no, básicamente. Más bien, un día se consume menos del 25% de las necesidades energéticas, y al siguiente se vuelve a una alimentación normal. Aquí las investigaciones sí demuestran una mejora real en los biomarcadores cardiovasculares y metabólicos. Tiene sentido, porque obligas al metabolismo a un estrés constante, pero controlado. Pero el verdadero salto cualitativo ocurre cuando abandonamos la restricción breve y entramos en el ayuno prolongado. Hablamos de periodos de 5 a 20 días sin comer. Ahí es cuando la cosa se pone extrema. Exacto. Aquí es donde entra en acción el generador de emergencia. Yo siempre lo comparo con un coche híbrido. Imagina que el coche se queda sin electricidad, que sería la glucosa rápida. Pues se ve forzado a cambiar al motor de gasolina, que serían las cetonas, para poder mantener el motor principal en marcha. El cerebro, en este caso. Es una comparación perfecta. El cerebro humano es un órgano exquisito, pero increíblemente exigente. En condiciones normales funciona casi en exclusiva con glucosa. Si no entra comida, el cuerpo entra en crisis operativa. Y la grasa no sirve inmediatamente para el cerebro, ¿verdad? Ese es el gran dilema. Las reservas de grasa almacenadas no se convierten fácilmente en glucosa. Los triglicéridos liberan ácidos grasos que el sistema nervioso central no puede aprovechar de forma directa. Así que el hígado tiene que fabricar glucosa de la nada. ¡Madre mía! ¿Y de dónde saca los materiales para construir esa glucosa? Pues recurre a los aminoácidos presentes en el tejido muscular. Es un proceso llamado gluconeogénesis. Durante los primeros días de un ayuno prolongado, los niveles de este proceso son altísimos. Literalmente, el cuerpo se come a sí mismo. Es que es brutal escuchar eso. Nos estamos autocanibalizando.
Y las estadísticas de las fuentes son de no creer. Durante esta primera fase, aproximadamente 2/3 del peso que se pierde es masa muscular, tejido magro. 2/3, sí. Es una barbaridad. O sea que, cuando la báscula baja drásticamente al principio de un ayuno extremo, lo que desaparece no es esa grasa que molesta, sino el propio motor físico del cuerpo. Lo cual invita a pensar críticamente sobre los resultados reales frente a las expectativas. Pero bueno, una vez superada esta fase crítica, el cuerpo por fin logra asentar su maquinaria en lo que llamamos cetosis profunda. Vale, el famoso estado de cetosis. Eso es. El hígado empieza a descomponer la grasa en cuerpos cetónicos. Estas moléculas sí pueden reemplazar a la glucosa en el sistema nervioso central. En ese punto la proporción mejora. La pérdida de grasa frente a tejido magro pasa a ser de 7 a 6. Sigue siendo mucha pérdida muscular de todos modos. Muchísima. A nivel numérico se pierde una media de casi 1 kilo al día durante la primera semana. Luego baja unos 300 gramos diarios en la tercera semana. Y claro, con este nivel de estrés biológico, tenemos que mirar con escepticismo ciertas promesas de la cultura del bienestar. Sobre todo, el mito de que el ayuno promueve la longevidad. Las fuentes son categóricas. No hay evidencia clínica sólida de que alargue la vida en humanos. Cero evidencia en humanos, claro. En ratones de laboratorio es otra historia. Pero la biología humana es distinta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Comprender este cambio fisiológico drástico nos explica por qué dejar de comer no es inofensivo y por qué ha sido tan explotado por charlatanes históricamente. Pasamos de la biología a la mala praxis médica. Porque modificar la química base tiene consecuencias médicas letales. El caso clínico más grave documentado es el síndrome de realimentación. Que suena totalmente contraintuitivo. A ver, si un cuerpo se muere de hambre, lo lógico es darle comida para salvarlo, ¿no? Pues resulta que es un trastorno metabólico fatal. Ocurre si a una persona desnutrida se le reintroduce demasiada comida o demasiado rápido, en los primeros 4 a 7 días tras el ayuno severo. Pero, ¿cuál es la mecánica exacta? ¿Por qué la comida se vuelve venenosa en ese momento? El problema es la insulina. Tras un ayuno prolongado, la insulina está por los suelos. Al entrar una avalancha de comida de golpe, especialmente carbohidratos, el páncreas libera muchísima insulina para procesarlos. Y esto hace que las células succionen desesperadamente del torrente sanguíneo los electrolitos. O sea, vacían la sangre de nutrientes básicos. Exactamente. Hay caídas drásticas de potasio, magnesio y fosfato. Y el corazón necesita esos minerales para latir a un ritmo normal. Si desaparecen, hay arritmias, fallos cardíacos y, en muchos casos, la muerte. Es un equilibrio súper delicado. Vaya tela. O sea, el antídoto te mata si no se dosifica. Y encima los riesgos no acaban ahí. También aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar cálculos biliares, las piedras en la vesícula. Y la razón de esto es puramente mecánica. Claro, la bilis. Eso es. La vesícula biliar se contrae cuando hay grasa en la digestión. Si no comes, se queda quieta. La bilis se estanca y se concentra en exceso con colesterol, formando las piedras. Toda esta biología destroza completamente ese mito moderno de la famosa desintoxicación, el detox. Médicamente hablando, la idea de limpiar el cuerpo dejando de comer es puro marketing. Es que yo lo veo como intentar venderle a alguien un filtro de agua carísimo para una casa que ya tiene un sistema municipal de purificación de última generación. Tal cual. O sea, el hígado y los riñones ya hacen ese trabajo gratis y mejor que nada. Valido tu analogía totalmente. La pseudociencia se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas. Y la historia de esto es muy oscura. A principios del siglo XX tuvimos el caso de Linda Hazzard. La historia la apodó la doctora del hambre. Madre mía, qué apodo. Imponía unos ayunos tan estrictos a sus pacientes que fue directamente responsable de la muerte de más de 40 personas. Les cobraba por matarlos de hambre, básicamente. Pero ¿cómo es posible que un tratamiento que mató tanta gente se hiciera popular? Porque en 1911, autores sensacionalistas como Upton Sinclair publicaron libros como The Fasting Cure. Sinclair afirmaba alegremente que el ayuno curaba todas las enfermedades. Decía que curaba el cáncer, la sífilis, todo. Curiosamente, decía que lo único que no curaba era la tuberculosis. ¡Qué barbaridad! Menos mal que la comunidad médica lo catalogó rápido como una moda peligrosa. Pero bueno, viendo que los efectos físicos son tan extremos y sobre todo tan visibles, tiene todo el sentido del mundo que el ser humano haya utilizado este sufrimiento como un arma política.
Así es, pasamos del abuso médico a la huelga de hambre como método de protesta. Y aquí, para la audiencia, aplicamos una regla estricta de imparcialidad. Los hechos que vamos a relatar los reportamos únicamente como métodos de resistencia no violenta, o sea, herramientas orientadas a provocar cambios de políticas o despertar culpa social. Empezando, por supuesto, por Mahatma Gandhi. Sus múltiples y larguísimos ayunos tuvieron un impacto tremendo tanto en el gobierno colonial británico como en la propia población india. Fue un antes y un después en la desobediencia civil. Y luego tenemos casos mucho más cercanos en el tiempo y tremendamente trágicos, como el de Bobby Sands en Irlanda del Norte en 1981. Esa historia es sobrecogedora. Bobby Sands estaba protestando por los derechos de los prisioneros, ¿verdad? Sí, participó en una huelga de hambre masiva. Acababa de ser elegido miembro del Parlamento británico, fíjate, y murió tras 66 días sin comer. 66 días. El nivel de destrucción del propio cuerpo tras 2 meses sin comida es inimaginable, con lo que contábamos antes del músculo y la cetosis. Fue un colapso público. A su funeral asistieron unas 100.000 personas. Y la huelga solo terminó después de que murieran otros 9 hombres. En total, 10 hombres fallecieron, y los que sobrevivieron aguantaron entre 46 y 73 días. Esto me hace plantearme una duda muy profunda sobre la naturaleza de las huelgas de hambre. ¿Su eficacia reside realmente en el daño físico objetivo que sufre el individuo? ¿O es la inmensa presión psicológica que el espectáculo del deterioro físico ejerce sobre el oponente político? Si conectamos esto con el panorama general, la huelga de hambre hace algo increíble a nivel sociológico. Transforma un acto puramente pasivo, es decir, el no hacer nada, el no comer, en la acción política más ruidosa posible. O sea, el silencio se vuelve un grito, ¿no? Exacto. Conecta directamente esa biología autodestructiva de la primera sección con la empatía social. Pone al gobierno en una posición donde todo el mundo está viendo, en tiempo real, cómo permite que una persona se consuma hasta los huesos. Y hay un ejemplo que une este activismo social con lo espiritual de una forma preciosa. Hablamos de César Chávez, el activista estadounidense. En 1968 hizo un ayuno de 25 días promoviendo la no violencia en la huelga de los trabajadores agrícolas. Un ayuno muy prolongado también. Sí, pero lo fascinante es que él mismo lo consideró, en sus propias palabras, una transformación espiritual personal. Y esto sirve de puente perfecto hacia el uso más antiguo, estructurado y extendido del ayuno en la historia humana: la religión. Porque aquí el objetivo ya no es cambiar el mundo exterior, ni forzar a un gobierno. El objetivo es transformarse interiormente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel religioso? Porque si nos fijamos en fuentes de culturas totalmente dispares, parece que restringir la comida actúa como una especie de botón de reinicio universal para el espíritu humano. Está integrado en casi todas las religiones principales. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo hemos codificado la disciplina. Si repasamos los textos, en el judaísmo encontramos ayunos estrictos como el Yom Kippur y el Tisha B'Av. Hablamos de 25 horas enteras sin comida ni líquidos. Ni siquiera agua. Vaya, un ayuno seco. Absoluto. En el cristianismo, durante la Cuaresma, están las regulaciones católicas clásicas de abstenerse de comer carne los viernes o el ayuno del miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Y en las fuentes leímos algo súper interesante sobre las normas luteranas. Aparte de recomendar una comida sencilla sin carne, sugieren incluso eliminar una actividad favorita, como ver la televisión, para dedicar ese tiempo a orar. Es llevar el concepto de ayuno a lo sensorial, no solo a lo digestivo. En el catolicismo también existe el ayuno eucarístico, que exige no comer 1 hora antes de la comunión o antiguamente desde la medianoche, como preparación. Y luego, por supuesto, está el Islam y el Ramadán, una obligación religiosa masiva que implica no consumir ni alimentos ni líquidos desde que sale el sol hasta el anochecer durante todo un mes. Es un ejercicio de comunidad y de empatía hacia los que no tienen que comer espectacular. Hablando de empatía, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, tienen una práctica que me parece brillante. Se abstienen de 2 comidas consecutivas el primer domingo del mes. Pero lo clave es que donan el dinero que se habrían gastado en esa comida, lo que llaman la ofrenda de ayuno, a los necesitados. Es la caridad estructurada a través de la privación personal. Y lo vemos en otras partes del mundo también. La fe Bahá'í tiene su ayuno de 19 días en marzo, desde el amanecer hasta el anochecer.
Y ni hablemos de las tradiciones ascéticas históricas, del budismo y el hinduismo. Claro, ahí la renuncia a los placeres corporales es fundamental para alcanzar estados superiores de conciencia. Nos recuerda constantemente la interconexión entre el cuerpo físico y la devoción mental. Disciplinar el cuerpo para liberar la mente. Bueno, hemos completado un viaje intelectual fascinante hoy. Hemos ido desde la química cerebral más pura, donde vimos a las cetonas sustituir a la glucosa de emergencia, Pasando por las tragedias médicas del síndrome de realimentación. y los engaños de la charlatanería pseudocientífica del detox, claro, hasta llegar a las huelgas de hambre políticas que doblegaron imperios como las de Candy o Sanz, y finalmente ese ayuno ritual y espiritual que comparten miles de millones de personas cada año en todo el mundo. Y la audiencia se preguntará, ¿por qué es relevante toda esta información en nuestro día a día? Pues porque demuestra de forma contundente cómo una sola restricción biológica, la ausencia temporal de alimentos, es capaz de desencadenar fenómenos médicos, sociales y culturales increíblemente complejos. O sea, no es simplemente saltarse una comida, es una herramienta de inmenso poder. Históricamente, el hambre y el ayuno han sido maestros, maestros que aportaban claridad espiritual, forzaban revoluciones y dictaban los ritmos de la vida en comunidad. Y eso nos lleva a una reflexión final que va un poco más allá de los textos que hemos analizado hoy. Si uno se pone a pensar en lo accesible que es la comida en el mundo moderno y civilizado, hoy en día abrimos la nevera y hay de todo, a cualquier hora. Claro, tenemos supermercados 24 horas, aplicaciones que te traen la comida a la puerta. Y si el ser humano siempre, desde los albores de la civilización, ha utilizado el ayuno para encontrar significado, para forjar resistencia mental y buscar conexión espiritual, Yo me pregunto, ¿qué parte fundamental de nuestra psique estamos perdiendo en una sociedad contemporánea que está diseñada estructuralmente para que jamás, bajo ningún concepto, nos veamos obligados a sentir hambre real? es una buena pregunta para dejar en el aire. Ahí queda eso para que nos escuche, un tema para reflexionar bastante profundo.